Gracias, buen día, gracias por invitarme y gracias a ustedes por estar acá. Vamos a hablar un poco sobre la construcción del conocimiento en las organizaciones. Probablemente muchas de las cosas que voy a decir son obvias. ¿Por qué las digo? Porque aún siendo obvias, o quizá porque eran obvias, a mí me costó mucho trabajo verlas. Bueno, yo tenía un jefe que me decía que siempre que uno da una charla tiene que darle esta estructura. Digo que voy a decir, digo que dije. Voy a tratar de hacer eso. El digo que voy a decir se lo voy a confiar a un video. Lo absurdo del asunto es que es un video mío. O sea que pan con comida de sonso. Pero en 7 minutos en el video digo más que de lo que podría decir en 7 minutos personalmente. Dale, Tomás. ¿De qué hablamos cuando hablamos de que una organización aprende? Hablamos de que puede hacer cosas que antes no podía hacer. Esa es la idea. Es decir, no se trata de que una persona pueda recitar sonetos que antes no podía recitar. Es que la organización como conjunto puede hacer cosas que antes no podía hacer. Esta idea aparentemente simple, claramente tiene su complejidad, porque si no todas las organizaciones estarían haciendo todo lo que quieren hacer. Y no es tan sencillo. Ocurre que el conocimiento se ha convertido en un factor de la producción. ¿Por qué? Porque estamos en una revolución de los transportes y las telecomunicaciones, donde no importa lo que uno haga, va a haber otro en alguna parte que lo hace mejor, más rápido, más barato, y hay que innovar. E innovar requiere generar conocimiento, no es solamente una cuestión de usar conocimiento que está ahí afuera esperándonos, es cuestión de generar conocimiento. Y el conocimiento es elusivo. Muchas veces si solamente supiéramos lo que sabemos, si nosotros tenemos un buen producto, bueno, tenemos algo bueno, pero alguien lo va a copiar muy rápidamente. Y si tenemos tecnología, y la va a comprar. Y si tenemos gente, y la gente se muda de trabajo, pero además no es la gente solamente, es el management de la gente. Pero el management hay que cambiarlo de acuerdo al contexto. Y eso requiere una cultura que permita cambiar el management, y eso requiere valores que permitan cambiar la cultura. Fíjense que cada uno de los elementos es más inasible, es más abstracto que el anterior, y por eso es más valioso, porque es precisamente más difícil de copiar. Por otro lado, el conocimiento no es necesariamente información, o por lo menos no es solamente información. Si nosotros pudiéramos hacer todas aquellas cosas de las que estamos informados, que deberíamos hacer, e incluso estamos informados de cómo se hacen, pero no las hacemos. El conocimiento tiene que ver también con otras cosas, no es solamente dato, no es solamente información. Hay una historia que a mí me gusta contar porque lo entendí cuando escuché esta historia. En una aldea del Perú había indígenas que no bebían el agua y como la sacaban del río se parasitaban. Entonces los médicos del hospital fueron casa por casa explicándoles que había que hervir el agua para que no se parasitara, para matar los parásitos. Nadie lo hizo. Los médicos, que ya de por sí eran prejuiciosos, se convencieron de que los indios vivían en la pobreza, porque ves cómo son. Alguien se tomó el trabajo de ir casa por casa preguntando. Bueno, no había leña. Ellos trabajaban en la zafra 14 horas por día. Los chicos tenían que ir a la escuela. Juntar la leña no era fácil. Para calentar agua, para después dejarla enfriar. Para matar unos bichos que ellos jamás habían visto. Es más, ni siquiera el médico los había visto. Les habían contado que estaban. Y además, claramente, las enfermedades las producía el mal de ojo, el empacho, el manquistarse con los dioses, todo ese tipo de cosas. Fíjense que la actitud de los indígenas
era tan racional y tan inteligente como la de los médicos. Lo que había era una terrible diferencia en las creencias, en el sentido de las cosas. Nadie hace cosas que no tengan sentido, y sobre todo en la calidad del vínculo. Si ellos hubieran podido confiar un poquito más en los médicos, probablemente lo hubieran hecho aunque no lo hubieran entendido. Y muchas veces cuando uno pone proyectos en marcha en la organización y uno los encuentra absolutamente lógicos y absolutamente racionales y absolutamente buenos para todos y demás, debería preguntarse, racionales, ¿desde qué mirada? Buenos para todos, ¿para quién? Y demás. Y entonces estamos hablando de un tipo de conocimiento que varía con la calidad del vínculo. No es lo mismo el conocimiento en una organización donde todo el mundo está peleado con todo y hay intrigas y todo el mundo le oculta información a los otros, que en una organización abierta donde hay intercambio, donde se puede hablar de lo que sucede y sobre todo desde donde se respeta el conocimiento ajeno. Hace muchos años me ocurrió que yo trabajaba en una organización antes de estar full time en una universidad, y la gente de marketing había hecho un folleto que la gente de operaciones lo había entregado, para variar, 3 semanas tarde, después que había vencido la promoción. Junté a la gente de marketing y de operaciones en mi oficina, dos personas que cuenten a ver qué había pasado. La historia de los de marketing era para llorar, todo el trabajo que se había perdido. Los de operaciones simplemente los miraron y dijeron, les dijimos que el folleto no podía tener más de 10 centímetros. No tiene más de 10 centímetros, no, tenía 10 centímetros 2 milímetros. La diferencia es que la máquina ensobradora no los podía meter adentro de los sobres. Y eran 300.000 sobres. Y llevó 3 semanas ensobrarlos en vez de una noche. 3 milímetros en marketing no es nada. Si una persona de marketing mira mucho 3 milímetros es para echarlo. Si una persona de operaciones no entiende que 3 milímetros es la diferencia entre sí o no es una persona de operaciones. Entonces, construir conocimiento dentro de la organización no implica que todo el mundo sepa todo. Todo el mundo tiene que saber por lo menos qué es lo que saben los otros y respetar el conocimiento ajeno, entender las prácticas del otro. Y es una función contradictoria de la dirección de una organización que por un lado tiene que profundizar el conocimiento de cada una de esas islas, pero por otro lado tiene que hacer puentes para que esas islas puedan trabajar juntas. Esa construcción que empiezan a crear esos vínculos es precisamente el conocimiento organizativo. ¿Está bien? Bueno, si a alguien le interesa, está en YouTube. O sea, esto es de acceso libre. Van a encontrar este y otros. Algunos son soporíferos y otros más o menos se pueden ver como este. ¿Por qué arranco con la gloriosa 137? Bueno, porque vino a Rosario en 1926 para avisar que había llegado el Plus Ultra en vuelo directo desde Madrid por primera vez. Había aterrizado en Puerto Nuevo. Llegó en 3 horas y media manejado por el maquinista sabio que manejaba la máquina a vapor, apaleando carbón con chaqueta blanca. Ese era el culto al trabajo. ¿Está bien? ¿Cuál es el problema con esto? Por lo menos para mí. Hay muchas cosas que a mí me cuesta trabajo entender, porque mi cabeza, tal vez porque soy un baby boomer, pero lo veo en mis hijos, que son generación Y también, está seteada en el modelo organizativo de los ferrocarriles.
Y el modelo, los ferrocarriles fueron el primer tipo de organización que requirió una coordinación a lo ancho del tiempo y del territorio. Y de alguna manera seteó nuestra forma de ver las organizaciones, junto con la línea de montaje. Entonces, uno no se pone a pensar cómo está organizada Internet. Uno ve el impacto de Internet sobre las organizaciones y sobre las generaciones. Lo que no ve es el impacto de Internet en la vida organizativa. Díganme, ¿dónde están los headquarters de Internet? ¿Dónde está el edificio que dice sede central de Internet? ¿Quién es el Chief Financial Officer de Internet? ¿Quién es el CEO de Internet? Internet como organización no tiene nada que ver con esto. Es absolutamente otra cosa. Increíblemente, aunque no tiene nada que ver, se parece más a un portaaviones. El portaaviones es un bicho... pasé tiempo tratando de entender cómo funcionan los portaaviones, pero no por una locura personal mía. Es un bicho de investigación. En el sentido, fíjense que es una bestia de 500 metros de largo, 7 pisos de alto, 2 centrales nucleares adentro, 6.000 personas, una central eléctrica como para dar electricidad a la ciudad de Rosario, y un aeropuerto en el techo que mide la 8ª parte de lo que mide un aeropuerto decente, donde suben y bajan aviones cargados de armamento cada 45 segundos. Tendría que estar ocurriendo un accidente cada 5 minutos. Y eso no sucede, es muy raro. Ahora, cuando uno trata de entender el funcionamiento de un portaaviones, lo que ocurre es que nuestras categorías mentales simplemente no aplican. Por un lado uno lo mira y es una estructura altísimamente centralizada y procedimientos para todos. Los manuales de procedimiento apilados, vieron que los norteamericanos miden esas cosas, sumaban algo así como 85 metros, 20 más que el obelisco. Pero al mismo tiempo, un suboficial a cargo de la pista puede parar toda la operación si ve un tornillo tirado en la pista que no sabe qué es lo que es. Entonces uno tiene esquemas de alta centralización y alta descentralización absolutamente conviviendo. El concepto de delegación funciona poco. El tipo para la pista no por delegación del capitán, para la pista porque cree que tiene que pararla. Ahora, cuando vayamos al mítico doctor Favaloro operando en el mítico Sanatorio Güemes, cuando él operaba allí, no lo hacía por delegación del presidente del sanatorio. Él lo hacía porque hacía lo que creía que tenía que hacer en cada uno de los momentos. Es inconcebible pensarlo llamando, mire, me encontré con una cosa. ¿Está bien? Entonces, lo que me fui encontrando es con una cantidad de categorías mentales que simplemente no servían para explicar lo que estaba pasando. Tendemos a explicar las organizaciones en función de las intenciones de los actores. Es así porque el liderazgo la lleva hacia allá, es así porque hay una estrategia de tal cosa. Por supuesto que estrategia y el liderazgo son importantes para entender. Pero no todo se explica por estrategia y liderazgo. Piensen en las congestiones de tránsito. Las congestiones de tránsito no se producen porque los automovilistas se han propuesto crear una congestión de tránsito. Cuando yo, que vivo en Buenos Aires, al norte de la ciudad, tengo que ir al centro, cosa que a Dios gracias ocurre pocas veces, tomo por la autopista Lugones, que es el camino más rápido. ¿Por qué? Porque soy un tipo inteligente. Y ahí me encuentro con 100.000 tipos inteligentes que tomaron exactamente por el mismo camino y lo que obtenemos es el producto contrario
de lo que nos habíamos planteado. Para entender las organizaciones hay que entender las intenciones de los actores, pero también entender que la organización es un sistema complejo que genera una lógica propia que va más allá de la lógica de los actores. También tendemos a explicar las organizaciones, como decía en el video, en función de su producto. Pero el producto le explica un rato a la organización. La tecnología y la gente la explican mejor. El management, la cultura, los valores. Lo único que quiero señalar de esto en este momento es que cada uno de estos elementos es más intangible que el anterior. Por eso es más valioso, porque como es más intangible es más difícil de copiar. Pero también es más difícil de entender para los mismos habitantes de la organización. Entender cuáles son los valores competitivos de mi organización es crecientemente difícil porque son crecientemente inasibles. Entonces, el conocimiento se ha convertido en un factor de la producción, pero es un factor de la producción terriblemente elusivo. A mí me gusta hacer estos acertijos porque yo no los pude resolver. El principal bueno, este sí, este lo van a resolver todos, y eso es lo interesante. ¿Llegan a leerlo? ¿Qué dice? Es una maravilla porque uno lo lee de corrido y no lo lee por lo que dice, lo lee por lo que uno sabe. ¿Está bien? Si uno mirara lo que dice, no leería nada. Uno lo lee por lo que uno sabe. Ahora yo digo, ¿cómo están ordenados estos números? No se rompan la cabeza, ya me rompí la cabeza yo. Yo no pude. Están ordenados alfabéticamente. ¿Está bien? En este caso, observen que es el efecto inverso. Es decir, por lo que sé, no puedo resolverlo. Antes lo que sabía me permitía resolverlo independientemente de lo que veía. Ahora, lo que veo se junta con lo que sé y el complot entre ambos hace que no encuentre manera de resolverlo. Esta es una maravilla. Cada uno de los libros mide 10 centímetros el lomo. La tapa mide 1/4 de centímetro. Si un gusano empieza a caminar en línea recta por adentro de los libros, en la primera página del primer libro, lo conoces, en la primera página del primer libro y termina en la última página del último libro, ¿cuánto camina? Más o menos, a ojo de buen cubero. Más o menos. ¿Cómo? No, como un libro. Empieza en la primera página del primer libro y termina en la última página del último libro. ¿Cómo? Un número. 40 y algo, ¿no? Bueno, se arma una discusión terrible si son 42, 41 y medio. 40. Observen una cosa. La primera página del primer libro está acá. La última página del último libro está acá. ¿Está bien? Hay que hacer el ejercicio casi manual de poner un libro en la biblioteca para entender que la primera página no queda a la izquierda del libro, queda a la derecha del libro. Porque el conocimiento es situado. Entonces, no son 41, 42, son 21, 22, según como uno lo quiera medir. Entonces, estamos discutiendo por medio centímetro y hay 20 centímetros que nos pasan delante de la vista simplemente porque tenemos otra cosa en la cabeza. Y esa es la diferencia entre tener los datos, tener la información y tener el conocimiento, que era lo que pasaba con los indígenas, con los nativos del Perú.
Yo puedo tener datos que son diferencias que hacen una diferencia, como decía Gregory Bateson, pero los datos tienen sentido solamente dentro de un contexto. Dentro de un contexto se convierten en información cuando están interactuando con otros datos. Ahora, el conocimiento es más que eso. Los indígenas del Perú, los nativos del Perú, tenían información, entendían la información. Simplemente que el conocimiento implica, además de información, implica sentido. Es decir, las cosas tienen que tener sentido, es para algo. Hervir agua para después dejarla enfriar no tiene sentido. Si no pueden construir el sentido de eso, la información no les sirve. Tiene que haber ciertas creencias compartidas. El conocimiento es mucho menos individual de lo que creemos. Tiene que haber ciertas creencias compartidas. Los médicos no están chequeando la ciencia todas las mañanas cuando se levanta, creen en ella simplemente. De la misma manera que los indígenas creen en el mal de ojo. ¿Se pueden compartir creencias, cambiar? Por supuesto que sí, pero para eso hay que tener vínculos. Hay que tener vínculos basados en confianza para poder hacer cosas juntos. Si no, no hay manera. Si no es francamente un abismo. Cuando pensamos en conocimiento, no pensemos en cosas que personas saben. Es como decía Alejandro, son comunidades que saben, son grupos que saben. El viejo Chris Argyris, que hasta donde sé goza de buena salud, pero está cumpliendo sus gloriosos 90 este año, tomaba de Bateson y hablaba de niveles de conocimiento. Es decir, yo puedo tener un cierto nivel de conocimiento cuando soy capaz de ajustar mi acción a los resultados que obtengo. A ver si me estoy explicando. Yo trato de tomar agua y apunto la botella dentro de la copa y voy graduando hasta que más o menos va saliendo lo que quiero. La eficiencia tiene que ver con este tipo de aprendizaje. Es un aprendizaje de circuito simple y es importante, es absolutamente importante, es central para la vida. Ahora, detrás de esto suele haber, y suele pasar inadvertido, una teoría. Quiero decir, si yo tiro agua dentro de esta copa, es porque creo que la copa va a contener el agua, porque creo que el agua no explota cuando yo la tiro, porque creo que la botella la puedo sostener. Creo una cantidad de cosas infinitas. Todas esas cosas que creo son teorías que tengo, teorías de la acción, no teorías teóricas, son teorías de la acción que tengo acerca de cómo funciona el mundo. El problema es cuando trabajo con una teoría equivocada. Cuando trabajo con una teoría equivocada, cuanto más corrijo, más me equivoco. A ver si me puedo explicar. Ejemplo de baby boomers y generación Y. La primera vez que me compré una Palm, la Palm tiene un vidrio y uno escribe sobre, es una agenda, ¿no? Y uno escribe sobre el vidrio. Ahora, para hacer las letras, uno no hace exactamente igual la letra que como la hace sobre un papel. A veces tiene que hacer un graffiti, porque si uno hace así, por ejemplo, y quiere hacer una T, cuando va a tender la raya horizontal, ya le marcó una L. Y así sucesivamente. Como lo último que yo había manejado, parecido a eso, era la pizarra mágica, yo creía que era un problema de hacer presión. Porque claro, era el último aprendizaje válido. Yo creía que era un problema de hacer presión. Entonces apretaba para que saliera la letra que yo quería. Cuanto más apretaba, menos salía la letra que yo quería. Entonces pasa mi hijo al lado, que en ese momento tenía 10 años, me mira y me dice, papá, es un problema de diferencial eléctrico, no de presión. ¡Guau!
Me cambió la teoría detrás de la acción. ¿Está bien? Vamos a otro ejemplo un poco más terrible. Imagínense que yo soy un tipo hostil, asqueroso, ¿no es cierto? Entonces, ¿saben cómo la tengo a mi mujer? Porque a las mujeres así hay que tenerlas. No le creo, yo la controlo en todo. Ya es la sexta que se me va. ¿Saben por qué? Las mujeres son así. Bueno, miren qué maravilla. Esa es una teoría de la acción equivocada, con lo cual produce profecías autocumplidas, con lo cual cada vez más cree en su propia teoría. Esto que nos pasa a las personas, le pasa también a las organizaciones, porque las organizaciones son como son, porque nosotros somos como somos. Nosotros miramos a las organizaciones y decimos, ¿ves cómo son? No, ves cómo somos. ¿Está bien? Lo que pasa, claro, no soy yo individualmente el que la produzco, es entre todos. Este era el tipo de cosas que entendió Gandhi. La tenue relación entre lo individual y lo colectivo, que es de las cosas, yo no la termino de entender, pero me di cuenta que él la entendió. Entonces, cuando yo a partir de que el resultado es recurrentemente equivocado, lo que tengo que pensar es que mi teoría de la acción es la que está equivocada. Y esto me empuja hacia otro tipo de aprendizaje, hacia un aprendizaje de circuito doble. El aprendizaje de circuito simple me hace doler la cabeza. El aprendizaje de circuito doble me hace doler la panza, porque siempre me habla de cómo soy yo, de cómo es la organización. Yo les decía, la organización colectivamente también puede trabajar con una teoría equivocada. Piensa en una organización marketinera que tiene un producto que es una porquería. Cuanta más gente lo prueba, más gente se entera que es una porquería. Sin embargo, cuando las ventas bajan, ellos hacen más publicidad. Con lo cual, lo único que consiguen es que más gente no vaya a comprar el producto en el futuro. Aumentan el valor de la próxima venta. ¿Está bien? Cuanto más accionan, más se equivocan. Esto que ocurre individualmente ocurre también colectivamente. Y creo que algo de lo que nos sucede es que estamos corrigiendo sobre la base de una teoría equivocada, sobre un tipo de organización que ya no existe, o que existe menos de lo que creemos, por lo menos, y alrededor de una visión del aprendizaje que simplemente nunca existió. Seguimos viendo en algún lugar la organización como una máquina, como un todo monolítico, como lo veía Frederick Taylor. ¿No es cierto? El CEO es un estratega que ve todo y además sabe el futuro, lo cual es maravilloso. Porque como decía Alejandro, el futuro es imprevisible, nadie sabe lo que va a pasar mañana al mediodía. Y ninguna organización sana es un todo monolítico. Sería como decir que una persona es sana porque tiene los pulmones igual a los riñones. La organización es un conjunto de partes diferenciadas entre sí, que son diferentes una de otra. Y por lo general es un conjunto de islas mal unidas. Y acá frente al Paraná les digo que se parece más a una jangada que a un todo monolítico, que a un barco. Son troncos que flotan sobre el agua, que van todos en conjunto en la misma dirección, pero a veces se abren, se separan, se acercan, se chocan, se traban. Y eso es la vida organizativa. Y la función contradictoria de la dirección es que justamente tiene que reforzar cada una de esas áreas, porque cada una de esas áreas produce conocimiento, no solamente lo usa, lo produce. Trabajo
aprendizaje e innovación no son tres procesos distintos que se hacen en tres áreas diferenciadas. Son la misma cosa. Después hay áreas diferenciadas que hacen eso. Pero yo respiro con mis pulmones. Ahora, cada una de mis células respira. Por eso estoy vivo. Una organización puede tener un área de innovación y desarrollo, puede tener áreas de trabajo, puede tener áreas, no me acuerdo cuál era el otro que había dicho, pero independientemente de las áreas diferenciadas que tengan, en cada uno de los puestos de trabajo hay aprendizaje, esa era la tercera. En cada una de las áreas de trabajo hay aprendizaje, hay trabajo y hay innovación. Porque no existe algo así como un trabajo fácil. No hay trabajos fáciles. Todos los trabajos tienen su complejidad. Lo que pasa es que manejamos la organización desde una mirada canónica del aprendizaje, del trabajo, que simplemente no entiende lo que es el trabajo de la gente, que es mucho más complicado de lo que suele creerse. Y eso los sindicatos lo saben perfectamente, por eso hacen cuando quieren reventar una organización hacen trabajo a reglamento. Ninguna organización sobrevive 15 minutos si la gente no está innovando, no está creando, no está aprendiendo. ¿Muy bien? Esto de Guillermo Davos a mí me encanta. Lo cuento siempre. Si alguien oyó alguna charla mía ya lo habrá oído porque me enamoré de esto. Esto es una organización. Fíjense que Rogelio es el gerente general, esto es un network analysis, un análisis de redes, con quién trabaja usted frecuentemente. Entonces, Rogelio, que es el gerente general, trabaja frecuentemente con 7 personas. Por ahí anda Matilde, que trabaja con 4, Anita abajo trabaja con 8, Carlos trabaja con 2, 4, 6, Pedro trabaja con 4, etc. Parece una red densa. Sin embargo, alguna gente se conecta directamente con otros se conectan más bien indirectamente, no por necesidad, por costumbre. ¿Está bien? Yo para conectarme con Alejandro me puedo conectar directamente. También puede ser que me conecte con Alejandro a través de Miguel. O tal vez pueda ser que no me pueda conectar con Alejandro o que no suela conectarme con Alejandro si no es a través de Miguel. Entonces tengo lazos redundantes y no redundantes. Yo le pido al software que me distinga ahora lazos redundantes de no redundantes. Y me hace el mismo dibujo, las mismas relaciones, las mismas personas, pero me queda así. ¿Qué es lo que vemos ahora? ¿Lo ven a Rogelio? ¿Cómo? Fíjense que acá tienen los viejos lobos de mar, que son los que crearon la empresa, tienen 20 años más o menos más que los otros. Son los viejos lobos de mar, los que crearon la empresa, conocen los clientes, conocen los proveedores, conocen el negocio. Rogelio se lleva bien con todos, pero él no se da cuenta, pero para trabaja con los viejos. ¿Sí? Esto, supónganse, estoy fantaseando, esto de acá son los nativos digitales. No es otra área, están mezclados en todas las áreas. Pero estos tienen claro que se pueden hacer con el negocio cosas que a aquellos ni se le pasan por la cabeza. ¿Está bien? Por ahora se llevan bien, pero en algún momento estos van a empezar a decir, estos tipos tiraron un tiro hace 20 años y todavía viven del estampido. Y aquellos van a decir, y estos se creen que el mundo empezó cuando ellos llegaron. No sé si me explico. Fíjense que si lo miramos desde una mirada tradicional de capacitación, lo que vamos a decir es, no, necesitan un curso de comunicación, no, necesitan un curso de trabajo en equipo,
no, necesitan un curso de canto gregoriano, qué sé yo. No, miren, de todo lo que dije, lo que más sirve es el curso de canto gregoriano. ¿Por qué? Porque compartirían una práctica. El conocimiento circula a través de la práctica. Es decir, mucho tiempo se ha creído que para que el conocimiento circule hay que explicitarlo. No alcanza con explicitarlo. Mi mujer sabe cocinar. Una maravilla como cocina. Hay que casarse con una francesa para saber. Bueno, ella toma cualquier receta de cocina, lee y la hace. ¿Por qué? Porque está explícita. Yo agarro cualquier receta de cocina, la leo y hago un desastre. ¿Por qué? Porque no manejo la práctica. El conocimiento explícito tiene sentido cuando se conoce la práctica. La práctica es la base del conocimiento y el conocimiento circula a través de las prácticas. Lo que yo tendría que hacer, y guarda con la función de recursos humanos, mírenla desde esta perspectiva, es tratar de ver en lo que son las rutinas organizativas, qué rutinas organizativas alientan y desalientan las prácticas conjuntas entre las distintas islas. Porque esa es la base de la construcción del conocimiento organizativo. ¿Me estoy explicando? Tampoco es cuestión de que se hagan amigos. Esto no pasa por un partido de fútbol o por un asado. Si quieren hacer el partido de fútbol o el asado, bárbaro. Siempre sirve, siempre ayuda. Pero no es eso. Tienen que tener prácticas conjuntas. Y las prácticas conjuntas uno las tiene que mirar en los eventos que uno hace. Si uno hace capacitación con esta gente, va a ser más importante cómo forme los grupos para que estén juntos en un aula haciendo cosas juntos, que el tema del curso. El tema del curso es una coartada casi, es secundario. Entonces, estamos hablando de un conocimiento que varía con la calidad de los vínculos. El conocimiento puede estar disponible en las personas, eso es capital humano. Ahora, el movimiento de la organización, la vida de la organización, la forma en que están armadas las rutinas, los procesos, las formas de trabajo, más las actividades especiales, es lo que crea el capital humano, porque es lo que el capital social, convierte el capital humano que está en cada una de las personas en capital social. Entonces, yo puedo tener una empresa con la gente más inteligente del planeta y voy a tener mejor capital humano del planeta. Lo que no voy a tener es el capital social. El ejemplo en el que a veces pienso es, si yo pienso en 1989, ¿dónde estaban los mejores matemáticos de este planeta? Estaban todos alrededor de una mesa, sentados en la Academia de Ciencias de la Unión Soviética. Tenían unos matemáticos de la perinola. Ahora, jamás pudieron crear una computadora, jamás pudieron crear nada. ¿Por qué? Porque vivían aterrados, cada uno de lo que podía llegar a pasar si decía algo incorrecto para el otro. ¿Está bien? Entonces, yo puedo tener mejor capital humano y no voy a tener mejor capital, y no voy a tener capital social. Entonces, el conocimiento fluye donde hay prácticas compartidas. El conocimiento puede ser pegajoso o líquido. En inglés se dice, puede ser líquido o sticky. El conocimiento suele quedarse pegoteado cuando no hay prácticas compartidas. Por eso la gente de marketing de mi empresa se entiende mejor con la gente de marketing de otras empresas que con la gente de operaciones de mi propia empresa. ¿Me estoy explicando? Porque comparten una práctica. Se pegotea donde no las hay. ¿Qué letra chica que hice? Para que el conocimiento fluya, hay que compartir prácticas. Esto quiere decir crear eventos especiales, pero también revisar rutinas.
Y para compartir prácticas hay que traspasar fronteras. Y para traspasar fronteras hay que cambiar vínculos. Y entonces no hay construcción colectiva de conocimiento si no se modifican los vínculos. A veces uno encuentra proyectos de capacitación, proyectos de desarrollo, que uno se da cuenta que esencialmente lo que quieren hacer es construir conocimiento sin cambiar el statu quo. Bien, desde ya les digo, no se puede. El statu quo de cada organización responde a un tipo de conocimiento determinado. Si uno quiere cambiar ese conocimiento, tiene que cambiar el statu quo. Y en ese sentido hay que abrazarse a la generación Y, que el statu quo les importa un comino. Ocurre simplemente que a veces las fronteras se vuelven más fuertes que los puentes. Les recomiendo, entren a YouTube y miren un video que se llama Balance. ¿Está bien? Es un hermoso video de 8 minutos, que es un pequeño dibujo animado, que es muy lindo si ustedes quieren cuando vuelvan a sus organizaciones para trabajarlos con los grupos. De lo que significa cuando las fronteras entre los grupos o entre las personas se vuelven más fuertes que la posibilidad de construir puentes. Última observación. Yo empecé al principio diciendo sobre mis dudas de las palabras estrategia y liderazgo. Dudo de las palabras estrategia y liderazgo cuando se quieren convertir en principios explicativos. Porque claro, yo puedo explicar cualquier cosa prácticamente en función de una estrategia o de un liderazgo. Sería necio decir que una organización se puede manejar sin estrategia ni liderazgo. Yo lo que digo es, un poco de estrategia es una gran cosa, porque ayuda a entender hacia dónde vamos. Ahora, el problema es lo imprevisto. Una vez que sé a dónde voy, me tengo que encontrar con lo que me encuentro, con lo que yo no podía haber previsto. Y ahí tengo el asunto del liderazgo. Para no convertir el liderazgo en un principio explicativo, yo tendería a separar autoridad del liderazgo. Son dos cosas distintas. La autoridad da orden, da guía, da contención. El liderazgo son capacidades adaptativas para resolver problemas. Y probablemente esté mucho más distribuido dentro de la organización de lo que nosotros creemos. Es muy común que haya autoridad sin liderazgo, pero si da guía, orden y contención, está cumpliendo su tarea. Y es muy común que haya liderazgo sin demasiada autoridad. Simplemente porque va desarrollando respuestas adaptativas a lo que son las necesidades. Me gusta mucho cómo liderar cuando no sé cuál es la respuesta correcta. Porque esto es lo que está pasando hoy en día en las organizaciones. Antes el management era decirle a la gente qué era lo que tenía que hacer, cuándo lo tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer. El problema hoy en día es que las organizaciones cada vez están todo el tiempo enfrentándose con cosas que nunca habían sucedido antes. Entonces yo no le puedo decir a mi gente qué es lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. Ellos tienen que encontrar respuestas. El problema mío es conseguir que estén enfocados hacia los problemas reales que tiene la organización.
no hacia otras cosas, que los humanos por lo general tendemos a enfocarnos en cosas que nos resultan más fáciles, no en las que nos resultan más difíciles. Entonces son más fáciles las luchas internas, por ejemplo, por decir una, que enfrentar los reales problemas adaptativos que tiene la empresa. Y me gusta mucho este ejemplo que cuenta Carl Weick. Cuenta de un grupo de soldados que estaban haciendo maniobras en los Alpes. Y de pronto una patrulla se perdió. Se perdió y se perdió. Y perderse en los Alpes no es recomendable, sobre todo cuando se está haciendo de noche y hay tormenta. Es peligroso, es muy peligroso. Uno de ellos se puso a buscar en la mochila, medio desesperadamente, alguna cosa como para ver qué encontraba, y encontró un mapa. El problema de los mapas, cuando uno está en medio de la montaña, es que no dicen usted está acá. Entonces hay que leer el mapa y tratar de interpretarlo. No se puede entender sin interpretar. Miraron el mapa, se hicieron una composición del lugar, dijeron, bueno, debe haber un camino por ahí, fueron caminando, encontraron algo parecido a un camino, que se llegaron a un refugio, hicieron noche y al día siguiente llegaron a la base. Cuando llegaron a la base, al día siguiente, era otro día, zafaron. Volvieron a mirar el mapa y descubrieron que el mapa no era de los Alpes, era de los Pirineos. La pregunta es, ¿cómo se llega al lugar correcto con el mapa equivocado? Bueno, cualquiera que hace management sabe que eso es lo que ocurre exactamente todos los días. Llegamos al lugar correcto con el mapa equivocado. Si las cosas fueran como nosotros creemos que iban a ser cuando empezamos, pero no son así. Si yo supiera antes lo que mi suegra sabe después, mi vida sería más fácil. ¿Para qué sirve el mapa? El mapa sirve para ponernos juntos. El mapa sirve para empezar a caminar. Y cuando empecemos a caminar, van a ir apareciendo las pistas de cómo tenemos que seguir. Y eso es lo que es la estrategia y lo que es el liderazgo hoy en día. La estrategia es una noción general de hacia dónde vamos. Y el liderazgo es la capacidad de poner a la gente en movimiento para ir encontrando en la realidad de lo que vamos haciendo las pistas de cómo tenemos que seguir. Y no hay muchos más secretos que eso hasta donde yo sé. Bueno, les agradezco. Si hay preguntas...